de este párrafo y otros dos que veremos que forman parte también del mismo informe? Pues porque de lo posible esta afirmación, pero es que ese documento es muy significativo de su carencia. Y la carencia es que esa valoración que se llama estimación preliminar momento. Esto constará en... ¡Justicia! 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 Empezar nuestra intervención que concluyemos la medida, lógicamente previo recibimiento, previo recibimiento en cuanto a las causas y en cuanto a la no vulneración de derechos fundamentales. ¡Justicia! 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 Buenas tardes. Una vez que yo llego a Radio Televisión Valenciana, una vez está constituida la nueva mercantil, resultado de la fusión de la anterior mercantil Televisión Valenciana SL empresa, de hecho no había ido nunca en mi vida a Burjasot, acudo a ella, a partir de ahí también tienen unas listas que van con manejos y que simplemente existirán discrepancias cuando la justificación no sea objetiva y razonable. Una lista de personas se debe a que eran las voces de la radio, otras personas para no determinar al final, porque nos parecía no íbamos a hacer más que una comprobación puramente formal de las listas, el trabajo ya estaba hecho. Su frase siempre fue: el problema es de tal envergadura, Rosa, y así lo manifiesta en un informe del 5 de junio. Digo yo, perdóneme, déjeme que le diga que yo llevo aquí desde las 9 de la mañana esperando este momento para hacer una foto. Han puesto la franja porque no han puesto vallas. Otra vez habían pusto vallas, entonces esta mañana otra vez se ponían vallas, entonces... ¡Ahí viene! Que no pase ya nada. ¡Cabrón! ¿Tienes la conciencia tranquila? Mira. ¡Y esa conciencia, cabrón! ¡Esa conciencia! ¡Vete a misa! ¡Cabrón! Dile a tu amigo que te pase un vídeo. Dile a tu amigo que te pase un vídeo.